Alcanzamos hoy el capítulo 11 de la carta a los romanos y como estamos haciendo habitualmente, vamos a hacer la lectura del pasaje a medida que lo vamos comentando. Comienza el capítulo hablando de la consolación que Pablo busca en cuanto al rechazo de Israel. Es decir, Pablo es un israelita, Pablo está disgustado por la situación de su nación, el corazón de Pablo llora y desearía incluso ser separado él de la salvación con tal de que se salvase sus compatriotas israelitas. Y Pablo comienza a pensar, bueno, Dios ha rechazado al pueblo a consecuencia de su rebeldía, pero es un rechazo total. Y comienza a poner ejemplos que demuestran que no es así. En primer lugar, el caso propio de Pablo. Pablo es un israelita y es salvo. En segundo lugar, la presciencia de Dios. Versículo 2, Dios no ha desechado a su pueblo. Tercero, el llamamiento de Dios a un remanente de ese pueblo. Segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 10. Además, como el rechazo no es total, tampoco puede ser un rechazo final. Las consecuencias del rechazo de Israel están desarrolladas por el apóstol en los versículos 11 al 24 y la promesa de restauración de Israel está en los versículos 25 al 32. Pablo ve todo este proceso admirable que sorprendentemente cambia el curso de lo que sería lógico en cuanto al pueblo de Israel reprobado por Dios a causa de la dureza de su corazón, y Pablo viendo lo que Dios es capaz de hacer para mantener las promesas con ese pueblo y para salvar a algunos de ese pueblo. Pablo termina el pasaje con una alabanza a la sabiduría infinita de Dios en los versículos 33 al 36. Vamos al pasaje. Comienza, ligándolo con el capítulo anterior. Mirad el último versículo. Todo el día, hablando de Israel, extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y contradictor. Por tanto, Dios no ha sido escuchado por ese pueblo. Resultado, el que no cree es condenado. Todo el pueblo hemos considerado o llamé vuestra atención en el estudio anterior a aquella parte del Evangelio según Juan capítulo 12, en donde, hablando del conocimiento que tenían como de Jesús como el Mesías, lo habían rechazado y Dios confirma la dureza del corazón de aquel pueblo y afirma categóricamente, por esa razón, no pueden salvarse. Ahora voy al texto. Es así para siempre. Ya no hay salvación para nadie de Israel. Y la primera advertencia de Pablo es de manera ninguna, porque yo soy israelita. Y dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham. Es decir, estoy entroncado como todo el pueblo de Israel con Abraham, el primero a quien Dios llamó y que prometió que de su descendencia numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, haría un pueblo en el cual, en su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice, yo soy israelita, vinculado con Abraham, genéticamente hebreo, y además vinculado con Benjamín. Soy de la tribu de Benjamín, de donde salió el primer rey de Israel. Dios, afirma versículo 2, no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué? Porque lo conoció de antemano. Es decir, anticipadamente seleccionó a Abraham. ¿Por qué? Para hacer de él una nación. ¿Por qué? Simplemente porque es soberano. ¿Tenía Abraham acaso algún derecho especial sobre todo el resto de los gentiles de la tierra entonces? No, ninguno. Pero Dios hace lo que quiere hacer porque su entendimiento y su voluntad supera en todo nuestro conocimiento y Él opera obedeciendo, controlado por todas sus perfecciones en igualdad. ¿Es amor infinito? Sí,
pero también es justicia infinita. Por tanto, Dios conoció de antemano, anticipadamente a ese pueblo. Conocer significa tener una relación de intimidad. Nadie se salva si no es en la relación de intimidad con Dios. Jesucristo dice, Juan capítulo 14, que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por tanto, tiene que haber alguno de ese pueblo en comunión, en relación, en identidad con Dios, para que en ese pueblo haya salvos a lo largo de la historia. ¿O no sabéis que la Escritura dice de Elías, cuando invoca a Dios contra Israel, diciendo, versículo 3, Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares, y solo yo he quedado y procuran matarme? Es decir, no hay, Señor, ninguna solución para este pueblo. Este pueblo se ha alejado de ti, se ha convertido en un idólatra, y el único que tienes aquí en la tierra que vive para tu gloria y que te busca porque te ama soy yo. Señor, cuando yo muera, no te queda nadie. Claro, ese es el pensamiento del hombre, pero no la inteligencia y el conocimiento de Dios. Y Dios le da una respuesta. ¿Estás preocupado, Elías, con la situación? ¿Crees que porque se han volcado a los Baales y porque adoran a los ídolos, yo voy a permitir que todo ese pueblo, al cual he conocido de antemano más en relación con los pueblos de la tierra, se pierda? ¿Acaso porque ellos son rebeldes contra mí, van ellos a inhabilitar mis promesas y hacerme incumplir lo que yo había determinado? ¿Serán capaces ellos por su rebeldía de impedir que el camino que he trazado a través de ellos para el mundo no se cumpla? Y Dios da una respuesta a Elías, que estaba lleno de tristeza, estaba en una profunda depresión. Permíteme un paréntesis. A veces se habla de la depresión como consecuencia del pecado. Elías se había, permitidme decirlo así, jugado la vida para servir a Dios. No hay ningún pecado, lo hay sin duda en el profeta, pero no hay ningún pecado que sea sancionable abiertamente como el pecado de Israel. Está deprimido porque la angustia del alma le lleva a esa situación. Hay muchos creyentes que están pasando por la triste experiencia de las depresiones. Y somos llamados a orar por ellos. Y no a considerarlos como personas que tienen algún pecado oculto sin confesar. Dios dice a Elías que está deprimido debajo de un árbol y que dice, me quiero morir. Le da una respuesta, mira, yo me he reservado, ¿qué? 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Por qué no se convirtieron ellos a la idolatría y adoraron a los Baales como la práctica totalidad del pueblo? ¿Por qué? Porque yo los he reservado. Es decir, yo he escogido un grupo, lo he sostenido, lo he mantenido, lo estoy librando y son míos. Creen en mí, a pesar de la incredulidad mayoritaria de ese pueblo. Pues bien, versículo 5, del mismo modo también en este tiempo ha quedado un remanente conforme a la elección de gracia. Dios ha escogido en el tiempo en que Pablo escribe un remanente del pueblo de Israel por gracia para manifestar la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna en ellos y cumplir los compromisos divinos que Dios ha establecido para ese pueblo, cumplirlos en personas de ese pueblo que no por ellos, sino por gracia, son salvos y han sido reservados para Dios. Ahora Pablo dice, y si por gracia, ya no es en base a obras. Es decir, ninguno de los de Israel por obras llega a alcanzar esta condición de remanente de Dios. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Si lo consiguen por obras, entonces la gracia que tiene que hacer. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, señores, está diciendo el apóstol al escribir, no penséis que los que se salvan de Israel se salvan porque tienen interés y porque ellos actúan. Se salvan porque Dios los ha escogido para salvación en medio de un pueblo reprobado a causa
de su pecado voluntariamente expresado por los siglos antecedentes. ¿Qué pues? Ahora viene la pregunta. ¿Lo que buscaba Israel no lo alcanzó? No. ¿Por qué? Porque ellos buscaban la justificación por las obras. Ellos buscaban que Dios les tuviese en cuenta las acciones que hacían como hombres. Dice, así no lo alcanzan, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Dios ha escogido de ese pueblo para que el pueblo no se extinga, no se pierda. Ha escogido un remanente por gracia. Y alguien me va a decir ahora mismo, estoy seguro, entonces Dios es injusto porque condena a unos y salva a aquellos a los que Él quiere. No, Señor. El único derecho de todo ese pueblo por rebeldía era perderse. Pero Dios en gracia se acerca a algunos y estos creen y aceptan la obra de Dios y son este remanente del cual a lo largo de la historia ha existido en el pueblo de Israel. Como está escrito, Dios le dio espíritu de sopor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Aquella confirmación de la rebeldía que hemos visto en Juan capítulo 12 se mantiene hasta el día de hoy. Pero los que Dios ha escogido por gracia dentro de esa masa de rebeldes han creído, han recibido al Salvador, como es el caso de Pablo. La pregunta es muy sencilla, queridos hermanos. Yo sé que toda esta acción de la soberanía de Dios produce molestias en el hombre. Me produce molestias a mí. Porque soy un hombre. Pero quiero preguntarte, ¿qué razón había para que Pablo, perseguidor de los cristianos, enemigo de Cristo, fuese salvo? ¿Cuál es la razón? ¿Tienes alguna? Yo no tengo ninguna. Dios lo alcanzó y lo salvó por gracia. Es un israelita. Y este israelita es tomado por la gracia de Dios de entre los rebeldes de su linaje y los compañeros que negaban a Cristo y la obra redentora de los líderes de la nación, de los religiosos de la nación, es tomado como un remanente alcanzado por gracia y salvo mediante la fe. Versículo 9. David dice, conviértase su mesa en trampa y en red, en tropezaderos y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiles la espalda para siempre. David está transmitiendo lo que Dios en derecho hace con un pueblo que después de haber sido avisado por siglos, de haber recibido un mensaje continuo de Dios por medio de los profetas, se mantiene rebelde a lo que Dios ha determinado y dice, esto lo que ellos merecen, agóbienles para siempre. Es decir, habla de un juicio que es merecedor para aquellos que desprecian la obra y la voluntad de Dios. Versículo 11. Digo entonces, ¿acaso han tropezado los de Israel para quedar caídos? Es decir, el pueblo se apartó de Dios, Dios los castiga, Dios los juzga, Dios los condena y ese pueblo ha surgido, se ha levantado para exhibir el poder de Dios y la justicia de Dios en la condenación de los pecadores. Y Pablo dice de manera ninguna. Por su caída vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Bueno, aclaremos un poco esto. Es que nunca se salvaron los gentiles antes en la historia de todo el pueblo de Israel. No, claro que se salvaron. ¿Hubo gente salva de los gentiles? Por supuesto que sí, siempre lo hubo. Lo que ocurre es que Dios, viendo la rebeldía de ese pueblo, está tratando de una forma especial con los gentiles, predicándoles el Evangelio. Ellos reciben a Cristo como Salvador y en alguna medida están generando celos en ese pueblo que es rebelde. Y dice, mediante eso está Dios pensando que tal vez al ver la salvación de los gentiles y las bendiciones que ellos reciben, este pueblo reaccione y se convierta a Dios. Y su caída es la riqueza del mundo. Es decir,
Por consecuencia, en base a que son juzgados también, en su caída, en su rebeldía, rechazan a Cristo como Salvador y Señor, lo desprecian, lo entregan a la muerte, son rebeldes contra el Hijo de Dios, gritaron crucifícale, crucifícale, y esta rebeldía es riqueza hoy para todos los hombres. Porque a vosotros os digo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, yo os advierto, tened mucho cuidado, gentiles. Es muy probable que en la iglesia en Roma haya gente que se burlaba en cierta medida de los judíos. Y estoy convencido de que algunos de ellos, que se creían fuertes, estaban hablando de la necesidad de mantener el sistema histórico, las tradiciones, las costumbres, las formas que los judíos mantenían. Dice, ten cuidado, no ofendas al débil, porque por causa de lo que Dios ha hecho con ese pueblo, tú alcanzas hoy en la predicación del Evangelio el mensaje de salvación. Estoy procurando que muchos gentiles se salven, por si acaso, viendo las bendiciones de aquellos que ellos llamaban históricamente perros, pueden entender que Dios salva a todos, por gracia mediante la fe, y ellos creyendo sean también salvos. ¿Por qué? Si su exclusión, es decir, si a consecuencia de lo que ellos son por causa del pecado, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? La reconciliación del mundo se produce porque el Hijo de Dios fue crucificado. Los judíos se levantaron contra él y gritaron crucifícale, crucifícale, y eso ha permitido, en el sentido histórico de la palabra, que Dios reconcilie al mundo consigo mismo. No es que Dios tenga que habilitar un sistema diferente porque los judíos le han rechazado, sino simplemente por ese judío rechazado, por no haber creído en el Mesías, por llevarlo a la cruz. Dios puede reconciliar consigo al mundo en Cristo Jesús. Y si las primicias, es decir, los primeros de la historia de Israel, empezando por Abraham, son santas, la masa restante también lo es. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, todo esto viene en cuanto a herencia de pueblo escogido por Dios, elegido por Dios de entre los pueblos de la tierra, para anunciarles de una manera específica su nombre y hablarles de que en obediencia a Dios, pero no por obras para salvación, sino obedeciéndoles porque han creído en Él. ¿Recordáis que el apóstol Pablo, cuando habla de circuncisión, señal del pueblo de Israel hecha en la carne, dice que no vale para nada si no hay una previa circuncisión de corazón? Por tanto, es precisamente que la salvación se recibe por gracia mediante la fe. Pero si algunas ramas son desgajadas, es decir, hay un olivo cuyas ramas son arrancadas por alguna razón, especialmente en el entorno, debido al contexto pecaminoso, son arrancadas, y tú, que no eres el olivo natural, sino un olivo silvestre, eres injertado en ellas, es decir, en el tronco que alimenta esas ramas. No hay duda ninguna que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, y participante de esa savia que tiene el olivo, estás desarrollando espiritualmente. No te burles de las ramas que han sido desgajadas. No trates como inferiores a aquellos que no han alcanzado la comprensión espiritual que tú tienes. No llames rebeldes y malos a aquellos que por alguna razón, indudablemente por su condición de rebeldía, están apartados de la gracia de Dios. Dirás entonces, versículo 19, las ramas fueron desgajadas
para que yo fuese injertado. Ojo con esto. No es que Dios tuviera que desgajar unas ramas y mandarlas a la condenación para colocar otras ramas, simbólicamente hablando, de otro pueblo e introducirlos para salvación. Dios no ha despreciado ni desprecia a nadie, judío o gentil, para ser salvo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento de la verdad. Bien, ¿por qué son desgajados? Por su incredulidad. Versículo 20. Pero tú, por la fe, estás en pie. No por ti, sino por la fe. Lo que Dios te ha dado, lo has puesto, lo has usado para creer en Cristo y descansar en Él. La fe que Dios da se convierte en una actividad del hombre cuando el hombre cree, es decir, cuando ejercita la fe en el Salvador. No te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, Dios está llamando al hombre, a los gentiles, a salvación, no porque sean mejores ni más perfectos, sino simplemente porque tiene gracia y quiere salvar a todos los hombres en todo el mundo. Y mientras mantiene un remanente mínimo para que ese pueblo no se extinga en la esfera de la salvación y de la comunión con Dios, está abriendo la puerta ampliamente a los gentiles. Quiero hacer una advertencia. Algunos enseñan que Cristo vino para ofrecer a Israel el reino y como Israel lo rechazó, se volvió a los gentiles y dejó a Israel. No está eso en la Biblia, en ningún lugar. Cristo no vino al mundo para reinar en su primera venida, vino para morir. Y reinará, lo quieran o no lo quieran, cuando Dios ha establecido el tiempo para el reino. Por tanto, lo que nos está enseñando es que no te consideres grande porque tú has creído y ellos no creen. No los desprecies, no te ensoberbezcas. Quiero recordarte que la Biblia dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Mira pues, versículo 22, la benignidad y la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron, pero la benignidad para contigo. Si permaneces en esa benignidad, de otra manera, tú también serás cortado. Y algunos usan este versículo para decir, pues, ¿ves cómo se puede perder la salvación? De manera que si tú no permaneces en esa relación con Dios, serás cortado también, arrancado y no tienes salvación. Lo que está diciendo el texto es que Dios trató con severidad a aquellos que eran rebeldes. Durante un tiempo fueron advertidos. Y Dios dice ahora a los gentiles en general, yo te advierto que aunque realmente, a los creyentes, que aunque realmente has sido salvo, no creas que porque has sido salvo no vas a tener ningún tipo de juicio de Dios si siguiendo con el pecado pecas contra Él. Los apóstoles están hablando de pecados que tienen consecuencias. Por ejemplo, Pablo escribe la carta a los Corintios y habla de una persona que por su pecado, y era un creyente, era un miembro de la iglesia, que por su pecado de vinculación con la madrastra, con la mujer de su padre, había que entregarlo a Satanás para cortarlo, para que muriese, para la extinción de la carne. Santiago en su epístola habla también de pecados contra Dios. Juan en su escrito dice que hay pecados que conducen a muerte, por los cuales yo no pido que se ore. Por tanto, Dios disciplina, Dios puede castigar. Para Dios es mejor tener un creyente en su presencia, cortándolo de la vida aquí en la tierra, que un testigo malo por causa del pecado aquí en esta sociedad. De otra manera, ten mucho cuidado, porque tú no escapas, aunque seas salvo, a la disciplina de Dios. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, es decir, si aceptan, serán injertados. ¡Qué bendición tan grande! Hay siempre ocasión para uno más. Hay una canción que a mí me encanta, que habla precisamente de que aunque miles y miles han creído, hay lugar para uno más. La idea de que Dios quiere que los hombres se pierdan no
está en la Biblia, no es verdad. La Biblia afirma que el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Dios habla de una restauración admirable que tendrá lugar un día para el pueblo de Israel. Por eso Pablo entra en la última parte de este capítulo diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis, versículo 25, este misterio, para que no os tengáis por sensatos en vuestra propia opinión. Es decir, voy a revelaros algo que Dios tenía guardado en su mente y que lo ha comunicado a los apóstoles y que yo quiero que lo conozcáis bien, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte. Es decir, hay una dureza no total para que el pueblo se pierda, sino parcial. Y este endurecimiento parcial de muchos concluye cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Y está refiriéndose el apóstol Pablo a ese tiempo final de la historia previo a la venida de Jesucristo a la tierra. En ese tiempo en donde la persecución se manifestará de forma intensa y donde Satanás se levantará para luchar, para matar, si es posible, a todo el pueblo de Dios de Israel, que es salvo por gracia mediante la fe. Y a ese pueblo, el remanente escogido por Dios, será llevado al desierto y será cuidado por Dios por tiempo y tiempos y la mitad del tiempo, es decir, 3 años y medio, y así todo Israel será salvo. Todo Israel, Pablo aclaró anticipadamente que no todo el que desciende de Abraham biológicamente es israelita, sino que es Israel, el Israel de Dios, el Israel salvo, es aquellos que son hijos de Abraham por la fe y que han creído. Y dice: entonces vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vendrá el libertador, es decir, el Señor volverá a la tierra, limpiará la tierra y apartará los que no son, los que siendo descendientes de Abraham no son salvos por gracia mediante la fe. Y en aquel tiempo quitará de en medio los pecadores y quedarán los justos salvos por gracia mediante la fe. Por lo cual, por lo que atañe al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados a causa de sus padres. Dios eligió a Abraham, Isaac, Jacob, de ella la descendencia. Los ha elegido de entre las naciones de la tierra, porque Dios es soberano. Y a estos a quienes ha escogido y ha hecho promesas, conserva para cumplir las promesas y para que sean salvos. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Si Dios ha dado regalos específicos para ese pueblo, ¿crees que no se los va a otorgar? Los dones de Dios son irrevocables y el llamamiento. Por tanto, Dios de este pueblo ha estado llamando y llama a algunos a arrepentimiento para que sean salvos y hereden no solamente las promesas, sino la vida eterna. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Es decir, de la misma manera que Dios está salvándoos a vosotros, los salvará a ellos también en el momento en que sea determinada, establecida esa salvación en los tiempos futuros y en el tiempo actual. Porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de quién, de algunos. La misericordia de Dios es para todos. Dios tiene misericordia de todos. Yo sé que algunos os dirán, todos se refiere solamente a los elegidos. Bueno, no tengo ninguna
base bíblica que lo afirme. Y sigo adelante. Y Pablo, viendo lo que Dios está haciendo, la salvación de un pueblo que no merece otra cosa que la condenación, la salvación también de los gentiles que no merecíamos sino la condenación eterna porque somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, estalla en un canto de alabanza. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán inescrutables son tus juicios e insondables tus caminos! No hay forma de entender el pensamiento de Dios. Nos sorprende, nos impacta, nos deja anonadados, porque el Dios de la Biblia tiene un pensamiento infinitamente más elevado que el nuestro. Una gracia superior a cualquier gracia que el hombre pudiera entender. Y dice en el versículo 34, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor o quién fue su consejero? No trates de entender el pensamiento de Dios. Simplemente acéptalo. Distingue la lección que Él quiere que tú aprendas de su pensamiento y entiende que sus caminos no son tus caminos y su pensamiento es mucho más elevado que tu pensamiento. ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Es decir, no hay ninguna persona, ningún ser creado que pueda actuar en relación con Dios para que Dios haga algo. Hermanos míos queridos, entendamos esto, por favor. Dios no salva al hombre porque el hombre iba a pecar. Dios salva al hombre porque quiere salvar al pecador. No hay ninguna acción del hombre que pueda condicionar la operación divina. Dios, antes de crear al hombre, antes de que el hombre cayese, Dios determinó salvarlo. Y aquí tienes el pensamiento insondable de la maravillosa sabiduría de Dios. No podemos decir otra cosa que lo que dice el versículo 36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Y viendo que Dios hace todo en Él, por Él y para Él, no nos queda más remedio que decir, como dice Pablo al final del versículo, a Él sea la gloria por los siglos. Y añade un amén, de firmeza conceptual y de expresión reconocida. Dios es adorado por lo que Él es y es reconocido en alabanza por lo que Él hace. Que Dios nos conduzca en la tremenda profundidad que tiene este capítulo, que muchas cosas no entendemos ni vamos a entender. Nos conduzca a decirle solamente una cosa: gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de mí.